Buenos días, socializamos en este video el tema del sistema nervioso para este periodo. La idea es entender cómo el sistema nervioso permite nuestra capacidad de responder a los diferentes estímulos para que generemos una respuesta. ¿Cuáles son esos estímulos? Todos los que estimulen los receptores ubicados en todos nuestros órganos de los sentidos. Entonces, un estímulo puede ser el dolor, un sonido, un gusto, un sabor, un olor, un aroma, una luz, o el dolor, o un sentir frío, caliente, calor. Y todos nuestros órganos de los sentidos, que recordemos son el sentido auditivo, el olfativo, el del gusto, el táctil y el visual, serán los encargados de recibir los estímulos y llevarlos a un centro de control, que es el cerebro, y ahí generamos nosotros una respuesta. Y gracias a que el cerebro está formado por neuronas que forman finalmente los nervios y son los que van incluso a formar los diferentes receptores en nuestros órganos de los sentidos y también se encargan de transportar la respuesta o la información, el cerebro logra permitir que se accione una respuesta generalmente motora, es decir, de un movimiento. Entonces, ¿cuáles son los órganos encargados para hacer todo esto y cuáles son sus funciones? Vamos a verlo acá. Entonces, recordemos que ya hemos visto diferentes sistemas de órganos, hemos visto especialmente en los últimos meses sistema excretor y sistema locomotor, pero también hemos visto sistema circulatorio, sistema respiratorio y hay ciertos movimientos que son voluntarios, pero también hay otros que son involuntarios. Pero todos ellos son determinados por el sistema nervioso y también por el sistema endocrino, que es aquel que se encarga de producir las hormonas para regular ciertas condiciones de nuestro cuerpo. Recordemos cuáles podían ser ese tipo de acciones involuntarias, el simple hecho de sudar, del latido cardíaco, de la digestión como tal, serían acciones involuntarias y otras como el correr, como de pronto parpadear a voluntad o controlar la micción para ir al baño, mover las piernas, los brazos, correr, pues son movimientos ya voluntarios. Entonces el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El central es básicamente el encéfalo, que está formado por un cerebro, un cerebelo y un bulbo raquídeo, junto con una médula espinal, que es un cordón nervioso. Entonces el sistema nervioso central es todo este, precisamente porque queda en el centro. Y derivan de la médula espinal una cantidad de nervios, realmente es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque los nervios van a estar en absolutamente todo nuestro cuerpo. No hay ninguna parte del cuerpo que no sienta. En todo nuestra superficie del cuerpo tenemos receptores, en el interior también. Entonces los nervios precisamente llegan a cada una de esas partes, por eso decimos que es como un cablerío que se forma y se extiende a través de todo nuestro cuerpo. Como queda alrededor de ese sistema nervioso central y rodea o por todo nuestro cuerpo, por eso le llamamos sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por, ya dijimos, encéfalo y médula espinal. A la vez, este encéfalo está formado por el cerebro y el tallo encefálico y el cerebelo. El cerebro es lo más conocido, es esa masa voluminosa que forma una corteza y que se encarga de integrar todas las respuestas sensitivas o de los receptores para generar una respuesta. Y también se encarga de los procesos de aprendizaje, memoria, lenguaje, habla, conciencia, etcétera. Entonces, todo eso, digamos que lo que se logra hacer con todos los estímulos que se llevan a cabo es orden de un centro de control que es el cerebro. El
cerebelo, que es el que le sigue en tamaño, está anexo al cerebro en la parte inferior y es el encargado de controlar el equilibrio y la coordinación. Entonces, nosotros podemos movernos gracias a las órdenes que se ejecutan por el cerebro y que permiten mover las diferentes partes del sistema locomotor, las piernas, los brazos, etc. Pero tener equilibrio, no caerse o tener coordinación es a cargo del cerebelo. El mesencéfalo es un punto de encuentro, un puente entre lo que se va transportando, esa información que se transporta de la médula espinal al cerebro. Y está a cargo también de ciertas respuestas reflejas, o sea, actos que no alcanzan a ser conscientes o no alcanzan a ser planeadas, especialmente auditivas, visuales y táctiles. Por ejemplo, podríamos aquí mencionar el parpadeo del ojo al sentir un mugreo. No se alcanza a analizar, no se alcanza a organizar una respuesta, por lo tanto es reflejo. El puente varolio también tiene conexión pues, con cerebro y médula espinal y también él se une más que todo con el cerebelo para esas acciones de coordinación y regula la tasa respiratoria, que es la cantidad de veces que se toma aire o se inhala y se exhala por minuto, permitiendo mantener una tasa respiratoria constante que no sea agitada ni muy lenta. Y el bulbo raquídeo, que es esta parte de acá, la última del tallo encefálico, genera o permite los procesos de acciones voluntarias, involuntarias o automáticas, perdón, o sea que no se controlan y no se programan, no se planean. Y ejemplo de alguna de ellas, pues el hecho de respirar. No estamos nosotros todo el tiempo controlando la respiración, simplemente respiramos. El hecho de toser, por ejemplo, cuando se genera un atragantamiento o algo perturba la garganta, ¿no? Como reflejo para también sacar ese posible cuerpo extraño que puede llegar al pulmón. Entonces, la acción de respuesta y de reflejo para defender al cuerpo de un cuerpo extraño que entre al pulmón es toser para eliminar esas partículas que pueden causar asfixia. Y la médula espinal es ese cordón nervioso que está ubicado dentro de la columna vertebral, está protegido de la columna vertebral, pero tengamos claro que la médula espinal es parte del sistema nervioso central y la columna vertebral pues hace parte del sistema locomotor del sistema óseo, pero como parte de una de las funciones de ese sistema es proteger diferentes órganos. Entonces, en este caso, la columna vertebral me está ayudando a proteger la médula espinal. Y es la encargada de conectar todas esas sensaciones que se reciben de los receptores y llevarlas al cerebro. Vemos aquí un corte ventral del cerebro y vemos que está formado por un montón de pliegues que se llaman circunvoluciones. Recordemos, el cerebro básicamente, el sistema nervioso básicamente está formado por neuronas. Entonces, el cerebro también, estas circunvoluciones permiten ampliar la superficie de recepción de estímulos o de procesamiento de información. Entonces, por eso lo vemos así todo plegadito. Y la parte exterior del cerebro, lo que se llama sustancia gris, y la parte interna, la sustancia blanca. Tenemos también un corte o una vista lateral del cerebro en la que podemos ver cómo está formado por lóbulos o cómo está dividido, como para facilitar su estudio, por lóbulos, porque se han detectado zonas de funcionamiento particular para ciertas acciones o para ciertas actividades. Entonces, aquí esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, como si la persona estuviera aquí mirando por acá. Entonces tenemos, este es el cerebelo y este es el bulbo raquídeo. Pero acá, este es el cerebro. Tenemos diferentes cortezas especializadas en diferentes acciones.
Entonces la corteza motora, que está ubicada en la parte superior y que está formando o formada por ese lóbulo temporal, aquí, es la encargada de generar respuestas motoras, es decir, movimientos que se ejecuten a partir de un estímulo o de una acción controlada por el cerebro. Y la corteza sensorial, ubicada aquí de color lila, recibe la información de los receptores del tacto, es decir, de la piel, como la temperatura, el dolor, y también se encarga de recibir sensaciones del gusto a través de los receptores o los nervios rugos encargados de recibir esas sensaciones. Por otra parte, tenemos la corteza audiovisual, que está ubicada en el lóbulo temporal, que es el que está al lado y lado de la cabeza, al lado y lado del cerebro. Entonces hay dos lóbulos temporales. Esa corteza audiovisual pues se encarga de recibir la información auditiva y la información visual y también como control del lenguaje del habla, ¿no? Y en la corteza, en el lóbulo frontal, que es el de adelante, tenemos la corteza de asociación junto con parte del lóbulo temporal. Esta corteza de asociación analiza la información procedente de todas las partes del cuerpo para que se pueda generar una respuesta. Entonces aquí también también está asociada con las funciones del procesamiento del lenguaje y también con memoria, aprendizaje, pensamiento y capacidad de decisión. Entonces prácticamente este es el lóbulo frontal, el que se muestra con color azul claro. Entonces, resumiendo, tenemos el lóbulo frontal, se encarga de los procesos de memoria, emociones, planeación, juicio y agresión. Los lóbulos parietales, de recepción e integración sensorial de sensaciones, y especialmente los receptores del gusto son los que llegan allá a asociarse, o sea, a traducir esa información que se recibió. Los lóbulos temporales entonces se encargan del aprendizaje, memoria, oído, olfato, reconocimiento visual y comportamiento emocional. Y el lóbulo occipital, que no lo nombramos acá, es es la corteza visual, está encargado de las sensaciones visuales. No está tan demarcado así en el cerebro, realmente no está dividido estas zonas, pero digamos que por estudios neurológicos se ha detectado. ¿Cómo es esto? Cuando una persona, por ejemplo, observa o procesa algún estímulo visual, pues la parte que más se acciona en el cerebro es esta. Entonces, por eso le han hecho esa división del cerebro como zonas encargadas. Aquí vemos cómo esto es una imagen que ejemplifica cómo en todas las partes de nuestro cuerpo están los nervios señalados aquí amarillo clarito y cómo inervan en todos los músculos para que los músculos puedan moverse. Entonces prácticamente si el sistema nervioso no acciona esos músculos, pues los músculos no pueden realizar un movimiento. Y no solo esto es un ejemplo nomás, pero realmente los nervios están ubicados en todo nuestro cuerpo. Y aquí veíamos, esta es la parte, la estructura general de una neurona. Entonces, una neurona ante todo es una célula, por tanto acá tiene el núcleo, también por aquí en el cuerpo de la célula, que es el soma, tenemos las mitocondrias también, que es porque requiere mucha energía este proceso. Entonces, como tal, es una estructura de una célula. Entonces, todo esto sería membrana celular. Entonces tenemos que estas prolongaciones del cuerpo celular o soma se llaman dendritas, este cuerpo celular, y ese cuerpo celular tiene un cable o una colita, por decirlo así, que se llama axón. Y ese axón también tiene unas prolongaciones que se llaman terminales del axón. Ya vamos a ver cómo funciona esa neurona. Hay una capa de prácticamente de estructura lipídica de mielina que
cubre el axón y permite que el impulso nervioso, que básicamente es un impulso eléctrico, se dirija del axón, de las dendritas al axón. Entonces, esto permite que básicamente no se pierda esa recepción o ese impulso nervioso. Entonces, tenemos tres tipos de neuronas: neuronas sensoriales, neuronas asociadas a interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales, ¿dónde van a estar? En todos nuestros órganos de los sentidos, recibiendo los estímulos. Las neuronas asociadas son las que van a recibir ese estímulo y lo van a llevar a un centro de control que puede ser la médula espinal o puede ser el cerebro. Y efectivamente viajan, el cerebro o la médula espinal permiten que se genere una respuesta y esas respuestas van a estar a cargo de las neuronas motoras, que ya no van a recibir, van a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, pero no están ya recibiendo los estímulos, sino ya están generando la respuesta. También hay un proceso involucrado en el sistema nervioso que explicábamos, que era la sinapsis. Entonces, aquí vamos a ver un poco cómo es el impulso, la dirección del impulso nervioso. Miremos esta imagen, esto es lo que corresponde a esta neurona. Este mismo dibujito explica aquí la neurona. Este es el cuerpo celular de la neurona, estas son las dendritas y este es el axón y las prolongaciones del axón. Y se encuentra con otra neurona que está recibiendo la información. Entonces, ¿quién recibe esos estímulos? Entonces son las dendritas de las neuronas en el cuerpo. Y ese impulso, esa información viaja por el axón y va a ser recibido por otra neurona. Entonces el axón prácticamente transmite esa información a las dendritas de la neurona. Entonces le llamamos que la que recibe primeramente ese impulso se llama célula o neurona presináptica, y la que a quien le entrega ese estímulo pues es la neurona o célula postsináptica. Pero miremos acá que lo que queremos explicar aquí es el proceso de sinapsis. Sinapsis es cómo esas dos neuronas se conectan para que ese impulso nervioso pues no quede perdido, sino que pueda llegar donde debe llegar, o sea, al centro de control. Entonces, esta sinapsis ocurre entre las terminaciones del axón, vemos acá, y las dendritas de la siguiente neurona. Entonces aquí, si esta es la célula presináptica, es decir, esta es las terminales del axón. Entonces, este proceso es aquí, esto ampliado. Entonces, esta es la colita de estas terminaciones del axón. Miremos aquí, también esta es la membrana celular. Acá hasta tenemos ya las mitocondrias dibujadas y unas vesículas. Todo esto va a viajar o a llevar el impulso nervioso. ¿A quién lo lleva? A la célula presináptica, pero lo está recibiendo entonces las dendritas o esas prolongaciones del cuerpo celular. Otra palabrita nueva que son los neurotransmisores, que son sustancias químicas que aceleran como esa información o ese impulso nervioso. Estos neurotransmisores se van a liberar de esas vesículas y esta es la célula que libera los neurotransmisores, pero estas son proteínas ancladas a esa membrana celular de las dendritas de la neurona postsináptica que forman receptores. Unas proteínas que se unen a esa membrana y son las encargadas de recibir ciertos tipos de transmisores para llevar a cabo con mayor velocidad o mayor intensidad un estímulo. Entonces, este proceso se llama sinapsis. Pues, concluyendo, la sinapsis es la unión de las neuronas para recibir y entregar y recibir ese estímulo o ese impulso nervioso.
Y tenemos otro concepto en la guía que es el arco reflejo. Entonces, cuando un impulso o un centro de control llega al cerebro, es procesado y se ejecuta o se planea una acción, pues digamos que llega al cerebro, pero hay ciertas acciones o ciertos movimientos que son instantáneos, son automáticos. Por ejemplo, cuando nos pinchamos el dedo con una aguja, con un alfiler, inmediatamente se retira el dedo. Con la presencia de calor, como vemos aquí el ejemplo, pues esta información no alcanza a llegar al cerebro, ser procesada y mirar a ver si se ejecuta la respuesta o control. O sea, no lo hacemos voluntariamente porque tardaría más tiempo. Entonces, por eso tenemos como ese mecanismo del arco reflejo que es inmediatamente ante ciertos estímulos retirar, en este caso, la mano, parpadear, por ejemplo, cuando hay mucho viento, entonces automáticamente parpadeamos protegiendo el ojo de que entre algún cuerpo extraño. Y bueno, así tenemos muchos ejemplos. Entonces el arco reflejo es como esa acción en la que el estímulo, que generalmente causa daño o causa dolor, se transporta, entonces lo recibe una neurona sensorial, perdón, una neurona sensorial, y se dirige al a la médula espinal. Y es la médula espinal básicamente la que va a generar la respuesta a una interneurona, pero también la interneurona que prácticamente comunica esa información de la médula espinal a una neurona motora. Y la neurona motora es la que va a hacer que se retire la mano, es la que se encarga de que se ejecute el movimiento. Entonces, resumiendo, el arco reflejo es como ese estímulo es recibido, es llevado a la médula espinal y la médula espinal es la encargada de ejecutar inmediatamente el movimiento sin necesidad de que llegue inmediatamente al cerebro. Por supuesto, esta neurona también se va a conectar o va a haber un nervio aquí conectando hacia el cerebro que va a procesar la información posteriormente, pero a nivel de segundos, pues el que generó la respuesta pues fue la médula espinal. El sistema nervioso como tal entonces tiene otra división de acuerdo más que a su estructura, pues ya habíamos visto que de acuerdo a su estructura es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero también tiene otra división que es de acuerdo a su función. Entonces el sistema nervioso, recordemos, se divide en central y se divide en periférico. Ya vimos el sistema nervioso central conformado por encéfalo, médula espinal. Y aquí el sistema nervioso periférico, que son todos esos nervios que están alrededor del sistema nervioso central, se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que se va a encargar de los movimientos voluntarios, controlados y planeados en nuestro cuerpo. Ejemplos: correr, caminar, masticar, todos esos son movimientos voluntarios. Pero por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está dividido en sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces aquí vemos, el sistema nervioso autónomo ya no son respuestas voluntarias, sino son respuestas automáticas, como la respiración, los latidos del corazón, la deglución de los alimentos, la misma digestión, la tasa respiratoria, etc. Todos esos son movimientos automáticos o involuntarios y se dividen en dos: en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La diferencia entre el sistema nervioso parasimpático es que está encargado como de acciones regulares del metabolismo y es el que debería estar prácticamente siempre, en la mayor parte del tiempo, funcionando, porque todo el tiempo estamos haciendo procesos
metabólicos. Pero en ciertas circunstancias de control, de estrés, de alerta, entonces tiene que actuar el sistema nervioso simpático. Pero entonces aquí explicamos en la guía. El sistema nervioso simpático es de alerta, es de una respuesta de estrés cuando hay algo que necesite defensa, adrenalina o como llamamos simplemente actuar rápido. Entonces, por ejemplo, un susto, una amenaza, se activan todas estas funciones de nuestro cuerpo. Vamos a verlas. Por ejemplo, se dilata la pupila. ¿Por qué? Porque al dilatar la pupila, pues se recibe mayor cantidad de luz, entonces se está más alerta. Se inhibe la salivación porque no, ante un momento de estrés, no vamos a estar preocupados por la digestión o por la degradación de los alimentos en nuestro organismo, sino simplemente dejamos esas funciones de lado para que se ocupe el sistema nervioso de lo realmente urgente. Entonces también por eso vemos que se inhibe la actividad digestiva. Acá se inhibe la actividad digestiva en nuestro estómago. Se relajan los bronquios, ¿por qué? Porque cuando se relaja el bronquio hay mayor cantidad de aire, por tanto mayor cantidad de oxígeno entrando a nuestro cuerpo, nuestro sistema. Y esa mayor cantidad de oxígeno es para que haya finalmente mayor energía y se acelera el impulso relacionado con eso. Se acelera el impulso cardíaco porque se tiene que bombear más sangre precisamente para transportar más rápido ese oxígeno, porque las células están muy pendientes de trabajar o de hacer una respuesta automática de lucha, de huida, de control, de estrés, de afán. Entonces, digamos que ese impulso cardíaco, esa mayor irrigación sanguínea de las células, permiten que obtengan mayor cantidad de glucosa y mayor cantidad de oxígeno para que se obtenga mayor energía a partir de oxígeno y glucosa. También vemos que se estimula por parte del hígado la liberación de glucosa. El hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno, pero cuando hay una situación de necesidad, entonces ese glucógeno se va liberando para que le aporte glucosa, que es el alimento de las células. Y el riñón tiene unas glándulas suprarrenales, que van a liberar la adrenalina y la norepinefrina. Esto son glándulas llamadas glándulas del estrés, que también van a estar implicadas en mayor liberación de azúcar, mayor liberación de insulina para que puedan las células recibir esa glucosa rápido porque necesita mucha energía. Se relaja la vejiga porque al relajarse la vejiga se expande y va a tener mayor capacidad de orina. Igualmente se contrae el recto y la idea es que la persona en esa situación de estrés o de peligro pues no tenga necesidad de ir al baño, o sea, lo que menos le preocupa. Entonces, todo esto lo vemos que el cuerpo está reaccionando al completo estrés. Entonces decíamos, si poníamos el ejemplo de la guía, si ante una noticia de que viene una avalancha, pues las personas no van a ir corriendo al baño, no van a estar haciendo un proceso de digestión, o sea, lo que comieron o esto, no, el cuerpo no está encargado de eso, sino simplemente de responder ante esa situación de estrés, de alerta, de alguna manera. Pero digamos, si se requiere correr, pues no se puede correr si no hay glucosa en las células. Necesita que haya mucha energía. Entonces, por eso todas esas glándulas suprarrenales, el hígado, todo libera la glucosa necesaria para que el cuerpo obtenga rápidamente energía. Es decir, nos pone en un momento de alerta, en un estado de estrés. Por eso, estamos diciendo que se inhiben todas las funciones normales del metabolismo. ¿Y cuáles serían las funciones normales del metabolismo? Veamos al otro lado de la gráfica. Bueno, se contrae la pupila porque simplemente ya está en su estado normal. Entonces sabemos que la pupila se dilata cuando entramos a un sitio oscuro, entonces necesitamos mayor cantidad de luz
pues ahí digamos que la pupila va a estar de acuerdo a la cantidad de luz que tengamos en ese momento. Se estimula la salivación porque pues siempre estamos generando saliva para poder hablar, poder humedecer también la comida y que esta sea la primera parte de la digestión química que ocurre en nuestro sistema digestivo. Se reduce el latido cardíaco, pues significa que está en un momento de calma el cuerpo. Se contrae los bronquios o están en su estado normal, pues recibiendo el aporte de oxígeno necesario para sus funciones metabólicas básicas. Pero entonces la actividad digestiva empieza a accionar y también es por eso que cuando decimos la actividad digestiva está relacionado con producir sueño. Por eso cuando digamos se almuerza uno, pues va a sentir el sueño. El sistema parasimpático es de calma, de control, de metabolismo. Y también decimos que por parte del hígado entonces se va a estimular la vesícula biliar, que recordemos produce la bilis, que es esa sustancia que se encarga también de degradar las grasas o los lípidos. Entonces se está directamente con un proceso digestivo. Se contrae la vejiga, pues porque ahí ya no va a tener el cuerpo, no está pendiente de almacenar mucha orina, sino pues tiene la necesidad de ir a orinar, y también se relaja el recto porque si tiene las ganas de ir a baño, pues simplemente va. Entonces, todas esas son funciones que deberían estar ocurriendo todo el tiempo en nuestro sistema. Teníamos una pregunta en la guía y era asociar esto con qué tanto tiempo es importante que esté activo cada uno, si el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Lo ideal es que el sistema simpático esté activo solo en situaciones de estrés y que no sean a largo plazo, porque entonces va a inhibir todos los procesos metabólicos del que se ocupan del sistema parasimpático. Entre ellos también tenemos proceso metabólico que debe ocurrir todo el tiempo, es el del sistema inmunitario. Entonces defender al cuerpo es de lo que esté ocurriendo mal o algún agente patógeno extraño, pero digamos que esas funciones van a pasar a segundo plano cuando la alerta de estrés está vigente. Por eso decíamos que el estrés está relacionado con enfermedad, porque cuando dura más del tiempo necesario, indispensable, estamos inactivando todas las demás funciones metabólicas, entre ellos la inmunitaria. Tenemos entonces también un ejercicio que era, ya visto todas las generalidades del sistema nervioso, era suponer una actividad que una persona estaba leyendo, pero a la vez toma café, a la vez escucha música, a la vez siente las páginas del libro. Entonces, ver cómo hace el sistema nervioso para integrar todas esas funciones sin necesidad que la persona se desconcentre en su lectura. Entonces, usted decía acá, bueno, acá quedó doblada la columna, pero ¿qué sistema o qué órgano está involucrado cuando la persona lee? Entonces, si hacemos el ejercicio, aquí nos van a salir directamente diferentes órganos, pero siempre estamos involucrando a alguno con algún receptor, con alguno del órgano de los sentidos. Y además tenemos aquí otro órgano que siempre está actuando en todos. Entonces, por ejemplo, observar gráficos en la revista, pues está directamente el órgano de la vista asociado, pero también está involucrado el sistema nervioso, el cerebro. Entonces, si vemos en todas las casillas, nos va a salir en común que el sistema nervioso o las neuronas o el cerebro están encargados de procesar esa información. Y este otro ejercicio era para hacer el paso a paso del recorrido que hace un estímulo desde que se recibe en el receptor encargado, en el órgano del sentido encargado, hasta que se procesa por el cerebro y por tanto se genera una respuesta. Entonces revisemos. El axón de la neurona sensorial capta la señal y la conduce a una neurona. ¿Qué es el ejercicio? Mirar si esta frase
es la primera que ocurre en el proceso, o va de segundas o va de terceras. Prácticamente ordenar estas frases en el orden que se recibe el estímulo y se procesa la información y se genera la respuesta, y ubicarla en el diagrama de acuerdo a la señal. Entonces vamos, independientemente de las frases, vamos primero a revisar el diagrama. ¿Dónde está, digamos que esa neurona sensorial o sensitiva? Entonces está en el receptor, en el órgano encargado. Acá tenemos solo un ejemplo, pudo ser la vista, pudo ser el gusto. Aquí nos dan un ejemplo que es la piel. Entonces estos son los receptores y son prolongaciones de la neurona sensorial, que, como fijémonos, es esta. Entonces este impulso nervioso viaja por esa neurona sensorial y es recibido por la interneurona, que la va a llevar finalmente o a la médula espinal o al cerebro. Y este cerebro o esa médula espinal, generalmente ya es el cerebro, va a generar una respuesta gracias a la neurona motora sobre algún órgano del cuerpo, que generalmente es un músculo porque es el que se va a encargar de moverse, aunque también, vamos a ver en la siguiente guía, que está muy involucrado con el sistema endocrino, generar una respuesta a nivel metabólico si es necesario que la haya para regular alguna actividad en nuestro cuerpo. Entonces, básicamente el recorrido empieza acá, sigue por acá y termina acá. Entonces, usted lee esta frase y mira en qué parte del diagrama corresponde. Entonces, hagamos el ejercicio con la primera para que ustedes puedan hacer las siguientes. El axón de la neurona sensorial, miremos aquí la neurona sensorial, este es el axón, capta la señal y la conduce a una interneurona. Entonces esta la conduce a través de las dendritas. Entonces esta prácticamente podría, el captar la señal, podría ser el primer paso. Y lo ubico el número 1 acá y le doy el valor 1 acá. Y así sucesivamente. Entonces todos estos ya no van a estar seguros en orden, sino va a corresponder a alguna parte del gráfico. Y podríamos revisar entonces, si ustedes quieren, cuál es el último paso. Si esto es efector, neurona, hacer el movimiento, la neurona motora es generar el movimiento, entonces ustedes podrían buscar la frase que me hable de movimiento. Entonces aquí tenemos dos, les voy a dar aquí la pista para la última, ustedes sacan las demás, pero aquí me está hablando de movimiento y aquí también me está hablando de movimiento. Entonces ustedes revisan cuál sería en el último, cuál sería en el segundo, cuál sería en el tercero. Tenemos 7 pasos, ustedes deben determinar en cuál de las partes del diagrama va cada paso y en qué orden. En qué orden son los pasos del impulso nervioso. Bueno, si tienen alguna duda, entonces la comentan. Estoy atenta también en el correo y espero que haya despejado un poco las dudas de esta primera guía.